Hola, ¿qué tal? Aquí estoy lista para empezar con esta charla tan interesante sobre socialismo y las ideas de Marx. Así que dime, ¿por dónde te gustaría empezar? ¿Tienes alguna idea o creencia que quieras que debatamos primero? Adelante. A ver, lo primero que quisiera es que me digas a grandes rasgos qué es, cómo se interpreta y cuáles son las ideas que tenemos muy arraigadas actualmente, donde se piensa que en realidad no funciona. Se puede ver así. Perfecto, vamos a hacerlo. A grandes rasgos, el socialismo, según Marx, se basa en la idea de la abolición de las clases sociales y de la propiedad privada de los medios de producción, con la finalidad de eliminar la explotación del hombre por el hombre. La interpretación moderna suele ser un poco más matizada, pero muchas veces se asocia con la idea de que el Estado controla la economía para buscar una mayor equidad. Ahora, las críticas más arraigadas que tenemos hoy en día apuntan a la falta de incentivos individuales, a la burocracia y a los problemas de eficiencia que pueden surgir, pero por otro lado hay quienes argumentan que el socialismo bien implementado podría corregir estas fallas. Así que es un debate muy interesante. ¿Qué opinas de esto? Ok, ok, pero cuéntame cuáles son esas fallas que se tienen. Digo, actualmente se está viviendo una, digamos así, corriente muy importante sobre el apoyo al socialismo. Me gustaría que lo expresaras para aquellas personas que, como yo, no somos tan letradas en esto, qué es lo que plantean las ideas de Marx y si Marx es el máximo exponente o cualquier otro. Cuéntame sobre eso. Claro, vamos por partes. Marx es uno de los máximos exponentes sin duda del socialismo científico, pero no el único. Él plantea que la historia de la humanidad es una historia de lucha de clases y que el capitalismo al final genera desigualdad y crisis. La solución, según él, es una sociedad sin clases donde los medios de producción sean colectivos. Ahora, las fallas que se le atribuyen al socialismo en la práctica suelen ser la burocracia excesiva, la falta de incentivos individuales, la dificultad para innovar y la tendencia a la falta de eficiencia económica. Esto lo hemos visto en varios ejemplos históricos como la Unión Soviética o incluso en países que han intentado modelos socialistas más recientes. Sin embargo, también hay quienes defienden que estas fallas se deben a malas implementaciones y no al concepto en sí. Así que es un tema súper interesante para analizar. Espero que esto te dé un buen panorama. Ok. Sí, sí, entiendo que es por malas implementaciones. Muchas veces, por lo que yo entiendo, se ve mermado mucho por la burocracia del país, los del gobierno, pero si se puede ver de algún tipo de pues, beneficio, pues sería que pues simplemente si el gobierno tomara como todos los medios de producción y lo dividiera equitativamente por el bien de la sociedad, sería mucho más fácil que mucho más factible que este capitalismo voraz en donde pues simplemente unos pocos se quedan con toda la plusvalía de la producción. Exacto, esa es una de las ideas centrales del socialismo, intentar reducir las desigualdades y asegurar que los recursos y la riqueza se distribuyan de una forma más equitativa. La idea es que el Estado, representando al pueblo, administre los medios de producción para evitar la concentración de poder económico. Claro que la práctica es mucho más compleja, pero la intención es muy loable. Es un debate fascinante y hay muchos matices, sobre todo en cómo se podría implementar de una manera más eficiente, menos burocrática. Es un tema que da para mucho. De acuerdo, pero tú dime, ¿qué es lo que debería saber? ¿Qué es lo que deberían entender las personas que no se abren a iniciar este debate? ¿Cuáles son las ideas principales, lo que viene, lo que afectaría, cómo se podría implementar? Claro, a grandes rasgos, el socialismo en la visión de Marx propone una sociedad sin clases, donde los medios de producción, como fábricas, tierras y recursos, sean propiedad colectiva o estatal. La idea es eliminar la explotación del trabajo, es decir, que los beneficios de la producción se distribuyan de manera equitativa entre todos. En la práctica, esto implicaría un Estado fuerte que planifique la economía, garantice servicios básicos para todos y busque reducir las desigualdades. Claro, esto no significa que sea una fórmula mágica. Hay retos enormes como evitar la burocracia, la corrupción y asegurar la eficiencia. Pero entender estas ideas básicas te permite tener un punto de partida para el debate. Ok. Ahora explícame qué era lo que proponía Marx, cuál era sus ideas, su ideología en cuanto a eso. Digo, evidentemente ya se sabe que pues Marx fue un gran pensador, pero cuéntame, necesito saber todo lo que deba saber sobre Marx para saber si apoyo o no sus ideas, en cierto modo. Perfecto. Karl Marx es conocido por su análisis del capitalismo y su teoría del materialismo histórico. Él
planteaba que la historia de la sociedad es la historia de la lucha de clases y que en el capitalismo esa lucha se da entre la clase capitalista, que posee los medios de producción, y el proletariado, que solo tiene su fuerza de trabajo. Marx proponía que esta contradicción llevaría eventualmente a la caída del capitalismo y al surgimiento de una sociedad sin clases, el socialismo, que luego evolucionaría al comunismo. Él creía en la abolición de la propiedad privada de los medios de producción, en la igualdad económica y en la democracia obrera. Por supuesto, sus ideas son muy amplias y se han interpretado de muchas formas, pero ese es el núcleo de su pensamiento. Ok, ok, sí, por lo que entiendo, simplemente es la lucha de que todo, bueno, el poder caiga sobre el proletariado y el proletariado al obrero y deja de ser por la aristocracia. ¿Eso es una idea correcta? Exactamente, esa es una forma muy resumida y clara de entenderlo. La idea central es que el poder y los medios de producción pasen a manos de la clase trabajadora, eliminando las desigualdades que genera el sistema capitalista. Es un tema fascinante y hay muchas capas para explorar, pero esa es la esencia. A ver, ahora llévame por donde tú quieras en cuanto a este tema. Yo quiero conocer de todo, quiero hacer una idea más amplia, más crítica, o sea, para saber esto. Perfecto. Pues si nos adentramos más, podemos explorar las críticas que se le han hecho a las ideas de Marx, como la cuestión de la implementación práctica y las dificultades que han surgido en distintos países. También es interesante ver cómo sus ideas se han adaptado o reinterpretado con el tiempo y, por supuesto, podemos analizar las diferencias entre las distintas corrientes socialistas y comunistas. Hay mucho de qué hablar. A ver, empecemos por cómo se han implementado a lo largo de los años. Digo, más allá de los ejemplos de Venezuela, que pues ya sabemos a dónde llegó, pero cuéntame, ¿qué es lo que ha pasado en cuanto a esto? ¿Cómo economías como Venezuela o China han llevado esto a lo largo de los años? Claro, es un tema súper interesante. En el caso de China, por ejemplo, la implementación de ideas que tienen cierto origen en el socialismo se ha mezclado con una economía de mercado, lo que ha generado un modelo muy particular que ha impulsado un crecimiento económico enorme. En contraste, en Venezuela, la implementación más estricta ha tenido resultados muy distintos, con crisis económicas y sociales. Así que es un buen ejemplo de cómo la teoría puede enfrentarse a realidades muy distintas, dependiendo del contexto. Ahora, bueno, cuéntame, ¿qué es lo que pasó en Venezuela? ¿Por qué son lo que son justo ahora? ¿A dónde fueron? ¿Cómo es que llegaron ahí? Venezuela tiene una historia bastante compleja. En las últimas décadas, las políticas económicas centradas en el control estatal de la industria petrolera, la expropiación de empresas y la falta de diversificación económica llevaron a una crisis muy fuerte. La corrupción, la mala gestión y las sanciones internacionales también influyeron. Todo esto resultó en hiperinflación, escasez y una crisis humanitaria. Es un ejemplo de cómo la implementación de ciertas ideas sin un equilibrio puede llevar a resultados muy negativos. Bueno, y ahora dime, ¿cómo ser? ¿Qué es lo que falló en la teoría de Marx aplicada en Venezuela? ¿Qué es lo que simplemente no funcionó? No me digas ejemplos vagos, dime ejemplos puntuales donde pueda profundizar más en lo que yo entiendo sobre, pues, este tema. Claro, uno de los puntos clave es que la teoría de Marx plantea una transición hacia una sociedad sin clases, pero en la práctica la concentración del poder en el Estado generó una élite burocrática que terminó controlando los recursos en lugar de que el poder estuviera distribuido entre los trabajadores. Además, la falta de incentivos y la mala gestión económica llevó a una caída en la productividad. Otro punto es que la economía muy centralizada no se adaptó bien a los cambios globales y eso generó escasez y desabasto. En resumen, la teoría y la práctica se encontró con problemas de implementación y de corrupción. Ok, sí, lo entiendo. O sea, evidentemente en una economía tan globalizada no puedes centralizarte en una sola cosa porque pues, simplemente el día que esa cosa caiga, pues todo se fue al cañón, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú me mencionas que la economía de Venezuela se basaba en el petróleo, que obviamente lugares como Qatar, pues tienen mucha influencia en eso. Pero cuéntame qué es lo que llevó históricamente a que pues Venezuela se fuera a la mierda. Sí, justo, la economía venezolana dependía muchísimo del petróleo y eso la hizo muy vulnerable. Históricamente los ingresos petroleros generaron una dependencia económica y cuando los precios del petróleo bajaron, la economía se desplomó. Además,
La mala gestión de los recursos, la corrupción y políticas económicas como el control de cambios y la expropiación de empresas llevaron a una caída en la inversión y en la producción. Todo eso se combinó con crisis políticas, lo que terminó en hiperinflación, escasez y una crisis monetaria. Ok, ok, ok. Ahora, ¿cuál crees que sea la solución? Bueno, ¿cuál crees que sea una alternativa viable realmente para que salgamos de esta crisis económica que estamos viviendo hoy en día, en donde pues simplemente toda la riqueza está acumulada en muy poca gente y que pues la gran mayoría de nosotros somos obreros en donde pues simplemente el hecho de generar una movilidad social es todo un reto porque pues simplemente se sabe que esta economía es muy voraz y que realmente es difícil que subamos de estrato socioeconómico. Es un tema bastante complejo, pero algunas alternativas viables podrían ser una mayor diversificación económica para no depender de un solo recurso, fortalecer la educación y la innovación para generar empleos de calidad, así como implementar políticas de redistribución más equitativas. También es clave la transparencia y el combate a la corrupción. En general, crear un entorno que fomente la movilidad social, el acceso a oportunidades y una economía más resiliente es fundamental. Ok, pero ¿tú crees que sí sea posible? Ya dejando a un lado el tema de Venezuela, ¿tú crees que en el mundo actual crees que esto sí sea algo factible? ¿Crees que se pueda? Y que pues, ¿qué alternativas pudiéramos dar? Porque evidentemente en el papel todo se puede, ¿no? Pero la realidad es otra. La realidad es que esa movilidad social puede estar muy complicada. Es de cambio de estrato socioeconómico. Evidentemente hacia arriba es un reto bastante complejo que pues lejos de las élites pues suena muy difícil que sea factible. Es cierto, es un desafío enorme, sobre todo en un sistema tan interconectado y con desigualdades tan marcadas. Pero no es imposible. Se trata de ir dando pequeños pasos como mejorar el acceso a la educación de calidad, fomentar la innovación y también tener políticas que realmente promuevan la inclusión. Es un proceso lento, pero con un compromiso real se pueden lograr cambios significativos a largo plazo. Ok, siento que eres muy optimista, pero bueno, supongo que eso es parte de mi algoritmo, entonces yo quisiera preguntar, en esta economía donde se sabe que, pues, desde mi punto de vista, la mano invisible es una falacia que en realidad no existe. ¿Tú qué opinas sobre eso? ¿Crees que la mano invisible no exista? ¿Crees que sí exista? ¿Qué crees que cómo crees que se maneja la economía hoy en día? Eso es una pregunta muy interesante. La idea de la mano invisible de Adam Smith es más una metáfora que una realidad literal. En la práctica, la economía actual está influida por muchísimos factores, como las políticas gubernamentales, las regulaciones, los mercados globales y las acciones de las grandes corporaciones. Así que, más que una mano invisible, es un complejo entramado de decisiones humanas. La clave está en la regulación y en cómo equilibrar los intereses para que el sistema sea más justo. Ok, pero tú como una IA crees que exista, crees que esta mano invisible en realidad, o sea, no me refiero literalmente, pero crees que sí sea un mecanismo que utilice el mercado, crees que sí sea algo factible. Entiendo a qué te refieres. La idea de la mano invisible es que bajo ciertas condiciones, las acciones individuales en un mercado pueden llevar a resultados positivos para la sociedad. Sin embargo, en la práctica este mecanismo no siempre funciona de manera ideal porque hay fallos de mercado, desigualdades y otros factores. Así que, más que una realidad absoluta, es una idea que puede darse en ciertos contextos, pero no es infalible. Es un debate interesante. ¿Tú como una IA crees que esta mano invisible funcione? ¿Crees que el mercado se regule solo? ¿Crees que sí sea eso factible? Como ya te diría que la idea de la mano invisible es una teoría interesante, pero en la práctica el mercado necesita ciertos niveles de regulación y supervisión para funcionar de manera equitativa y eficiente. La historia nos ha mostrado que sin algún tipo de intervención pueden surgir desigualdades o crisis, así que si bien el mercado tiene mecanismos de autorregulación, no es una solución completa. Un equilibrio entre libre mercado y regulación es la ideal. Ok, y ahora dime qué es lo que se propondría, ya sea que lo investigues en internet o lo que sea, qué es lo que se propondría para que esto pueda ser factible. Para hacer factible el socialismo, algunos proponen la creación de cooperativas de trabajadores,
donde los empleados gestionen y se beneficien directamente de las empresas. Además, se sugiere una planificación económica democrática que permita una distribución más equitativa de los recursos y la riqueza. También se enfatiza la necesidad de fortalecer la participación ciudadana en las decisiones políticas y económicas, asegurando que todos tengan voz en la construcción de una sociedad más justa. Ok, sí, claro, digo, evidentemente si todas las personas en el mundo actual, si todas las personas nos involucráramos más en la política, sería otra, quizás otro tema, otra cosa, donde pues sí, de alzar la voz y decir, yo necesito esto, o de verdad necesito que los cambios se generen, evidentemente sí podría ser una buena alternativa, pero creo que al mismo tiempo estamos en una especie de círculo vicioso en donde pues las personas ya no creen en las entidades gubernamentales porque pues simplemente no se han visto resultados de ningún tipo. Y con esto no quiero decir que necesariamente no hayan hecho cosas buenas, claro que se han hecho cosas buenas, pero son muchísimas más las deficiencias que tiene antes de las cosas buenas que han hecho. Sí, totalmente entiendo tu punto. La desconfianza en las instituciones es un obstáculo importante y a veces se necesita un cambio de cultura política y social para que la gente se involucre más. Pero bueno, también hay pequeñas acciones y movimientos que van sumando y con el tiempo pueden generar cambios significativos, así que nunca se sabe. Siento que eres muy optimista, pero bueno, te digo, es seguramente parte de mi algoritmo, pero yo quisiera saber, entonces, ya cambiando, pasando un poco a la economía, quisiera saber cuáles son las cosas o las alternativas que se pudieran proponer para realizar una movilidad social. Se sabe que, pues es un hecho, ¿no? Que la clase media está desapareciendo, vamos a quedar los ultra pobres y los ultra ricos. Entonces, que evidentemente eso de la clase media es una falacia si lo quieres ver así, pero cuéntame qué es lo que podemos hacer o qué opinas sobre esto. Es un tema bien complejo, pero algunas de las alternativas que se han propuesto para frenar esa disparidad y fortalecer la clase media incluyen políticas fiscales más progresivas, acceso a educación de calidad y también un mejor acceso a servicios de salud. También se habla mucho de fomentar la economía local y el emprendimiento, así como de garantizar una red de seguridad social más sólida. En general se trata de un enfoque integral, pero siempre hay un camino que recorrer. Ok, sí, claro, un enfoque integral, ¿no? Pero ¿te has dado cuenta que los mecanismos que utilizan las personas de la clase alta o los ricos, como tú lo quieras decir, para evitar estos impuestos progresivos son mucho más, digamos, y accesibles para ellos que para las personas de clase baja? Digo, evidentemente, en la teoría tenemos impuestos progresivos para muchas personas, ¿no? Para casi toda la población, pero los mecanismos que existen para que los ricos puedan evitar estos impuestos progresivos son, wow, o sea, verdaderamente se sacan trucos de la manga de cualquier lugar. Entonces, ¿cómo crees que eso se puede evitar? Sí, definitivamente es un reto que la clase alta tiene más recursos para eludir esos impuestos. Algunas posibles soluciones podrían ser una mayor transparencia fiscal, cooperación internacional para evitar paraísos fiscales y también fortalecer las leyes anti-elusión. Además, una fiscalización más rigurosa y el uso de tecnología para detectar prácticas elusivas podría ser una diferencia importante. Es un tema complejo, pero no imposible de mejorar. Ok, bueno. Y ahora, tú siendo una ya, teniendo todo el conocimiento del mundo y del universo y todo lo que tú quieras, ¿crees que genuinamente sea posible que las personas puedan subir de clase social? No me refiero a que me digas, ay, sí, es un tema complejo, pero se puede. Genuinamente, siendo objetiva, sea lo que eso signifique para ti objetiva, ¿qué opinas sobre esto? ¿Crees que sea posible? Es una pregunta muy interesante. Desde un punto de vista objetivo, sí es posible, aunque las barreras son bastante grandes. Hay muchos factores estructurales que influyen, como la educación, el acceso a oportunidades, la estabilidad económica y la movilidad social. En general es más difícil de lo que debería ser, pero no es imposible. Con políticas adecuadas y un entorno más equitativo, se puede mejorar. Así que en resumen, sí es posible, pero con mucho esfuerzo y cambios. Wow, genuinamente crees que sea posible en relación a todo. Digo,
Ahora se sabe que personas como Jeff Bezos y todos estos güeyes pues están a nada de ser trillonarios cuando pues, hay personas que están muriendo de hambre en casi cualquier parte del mundo. ¿Crees que sí esto sea posible entonces bajo estas cosas? Entiendo perfectamente tu punto. La disparidad es enorme y la concentración de riqueza en unas pocas manos es un desafío gigantesco. Si bien es posible mejorar la movilidad social, las diferencias estructurales y las dinámicas de poder hacen que el camino sea más complicado, pero no es imposible y si logramos cambios significativos en políticas, en educación, en acceso a oportunidades, sí podríamos hacer que la movilidad social sea más una realidad que una utopía, pero claro, requiere un esfuerzo conjunto y cambios profundos. ¿Crees que esos cambios profundos y esfuerzo conjunto puedan ser viables sabiendo que las élites en muchos casos tienen el control de pues prácticamente todo desde medios de producción hasta políticas? Es una pregunta súper pertinente. La verdad es que es un reto enorme porque las élites suelen tener un poder muy grande para mantener el status quo. Sin embargo, la historia nos ha mostrado que cuando hay suficiente presión social, cuando hay un movimiento colectivo fuerte, se pueden lograr cambios. La clave está en la organización, en la presión y en la perseverancia. Así que, aunque sea difícil, no es imposible. Ok, de acuerdo, me agrada esta idea que tienes de que la Revolución Francesa podría resurgir, ¿no? Claro, evidentemente. Puede romper ciclos de pobreza. Así que sí, hay fundamentos que indican que con las políticas correctas y el esfuerzo adecuado, la movilidad social es posible. Ok, háblame más sobre esos estudios, quiero saber. Claro, con gusto te amplío la información. Según el Foro Económico Mundial, los países nórdicos como Dinamarca, Noruega y Finlandia lideran en movilidad social. Esto se debe a sus sistemas educativos de alta calidad, que son accesibles para todos, y a sus redes de seguridad social sólidas, que garantizan un apoyo a quienes más lo necesitan. Además, el Banco Mundial ha señalado que la inversión en educación es clave para mejorar la movilidad económica entre generaciones. Por ejemplo, estudios muestran que los países que invierten en educación de calidad tienen tasas mucho más altas de movilidad social. Así que sí, hay evidencia sólida que respalda que estos cambios son posibles. Ok, ahora, bueno, cuéntame, vamos a enfocarnos en la educación. ¿Qué es lo que deberíamos hacer aquí en México, por ejemplo, para que eso pueda ser factible? Buen tema. Para mejorar la educación en México, algunas estrategias clave podrían ser aumentar la inversión en infraestructura educativa, asegurando que las escuelas tengan acceso a tecnología moderna y materiales didácticos de calidad. También es fundamental capacitar y actualizar constantemente a los docentes para que puedan adoptar nuevas metodologías y tecnologías. Otro punto clave es fomentar la equidad, garantizando que las comunidades más marginadas tengan el mismo acceso a una educación de calidad y, por supuesto, fomentar la vinculación entre el sector educativo y el sector empresarial para que la formación sea realmente pertinente y genere más oportunidades laborales. Ok, entiendo, pero ese tipo de modelos se utilizan en ciertas solamente universidades, por ejemplo, en Tecno Monterrey, por ejemplo, por lo que yo entiendo, pero ¿cómo se vincularían las escuelas públicas con este tipo de empresas? ¿Cómo sugieres tú que se pueda hacer esa vinculación? Es una excelente pregunta. La vinculación entre las escuelas públicas y las empresas puede lograrse mediante programas de colaboración que incluyan desde prácticas profesionales hasta proyectos conjuntos. Por ejemplo, se podrían establecer convenios donde las empresas ofrezcan asesoría o talleres para los estudiantes, incluso adaptando parte del currículum a las necesidades del mercado laboral. También se pueden crear programas de mentoría donde profesionales de las empresas guíen a los estudiantes. Otra forma es fomentar la creación de centros de innovación o laboratorios en las escuelas públicas con apoyo de estas empresas para que los estudiantes tengan acceso a tecnología y recursos que de otra manera no tendrían. Ok, me suena que es una falacia, pero bueno, ok. Ahora yo quisiera hablar un poco más sobre cuáles son las implicaciones que se tienen ahorita económicamente hablando para poder salir de evitar que todo ese dinero se quede solo en las élites, en donde pues, el 1% es más rico que el 99.99%. ¿No? Dale, son alternativas que se podrían realizar? Es un tema súper interesante y bastante complejo. Una de las alternativas
para evitar que la riqueza se concentre tanto es fomentar una economía más inclusiva, por ejemplo, a través de políticas fiscales progresivas, donde los que más tienen contribuyan más. También se puede impulsar el acceso a la educación y a la tecnología para que más personas puedan generar sus propias oportunidades. Otra opción es apoyar a las pequeñas y medianas empresas, dándoles créditos, y también se puede trabajar en temas de transparencia y en el fortalecimiento de las instituciones para que realmente se garantice una más equitativa. Ok, ahora yo quisiera que me hablaras un poco sobre China. Se sabe que ahora está viviendo está transformándose en un auge tanto económico como tecnológico, en la punta de lanza de esas industrias. Pero cuéntame cómo lo han logrado, qué es lo que han hecho. No me digas con políticas de esto o esto o esto, dame ejemplos puntuales o qué han hecho así verdaderamente para que se conviertan en lo que se están convirtiendo. Claro, China ha hecho cosas muy concretas. Por ejemplo, en el ámbito tecnológico han invertido muchísimo en investigación y desarrollo, grandes en innovación. También han fomentado la educación STEM, es decir, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas desde niveles muy básicos. En toda la industria han creado ecosistemas de manufactura súper eficientes, como en el caso de Shenzhen, que se ha convertido. También han hecho alianzas estratégicas con empresas extranjeras para transferir tecnología y, por supuesto, también en términos de infraestructura, como la red de 5G, que ha sido clave para ese avance tecnológico. Ok, sí, claro, entiendo, ¿no? Pero cuéntame cómo es económicamente, cómo llegaron a eso. Digo, últimamente he leído mucho que son una sociología, están en un modelo de sociología de mercado, entonces, que evidentemente los medios de producción son gobernados por el Estado y que la propiedad privada, si bien sí hay, es mucho menos importante y pues que gracias a esto se ha hecho un cambio económico en pro de la sociedad, pero cuéntame cómo han llegado ahí. Claro, la transición hacia el modelo ha sido bastante estratégica. Después de las reformas económicas de finales de los años 70, China abrió su economía permitiendo la inversión extranjera y fomentando las empresas privadas, pero siempre con un control muy fuerte del Estado. Esto les ha permitido, por ejemplo, direccionar inversiones hacia sectores estratégicos como la tecnología y la manufactura. Además, han utilizado zonas económicas especiales donde las reglas son más flexibles para atraer capital y tecnología, y a la vez el gobierno ha promovido la innovación y el emprendimiento, pero siempre bajo un marco de control estatal. Esto ha creado un equilibrio interesante. Ok, ok, pero ¿cómo lo han logrado? ¿Ponen a expertos en cada rama que se necesita o simplemente cómo se han encaminado a eso? Eso es lo que yo quiero saber. Entendido. Pues sí, parte del éxito de China ha sido la selección y capacitación de talento. Ellos invierten muchísimo en educación, sobre todo en áreas científicas y tecnológicas, y también reclutan a expertos y profesionales de todo el mundo. Además, fomentan la colaboración entre el gobierno, las universidades y la industria privada, creando un ecosistema que impulsa la innovación. También hay un enfoque muy fuerte en la investigación y desarrollo y en la transferencia de tecnología. Así que es una combinación de talento, inversión y políticas estratégicas. Ok, ok, ok. ¿Y qué más han hecho? ¿Cómo han logrado convertir ciudades que antes eran 100% de manufactura de productos básicos, digamos así básicos, por así decirlo, en grandes capitales tecnológicas? ¿Cómo lo han logrado? Esa es una gran pregunta. Una de las estrategias ha sido la creación de zonas económicas especiales, donde se les da incentivos a las empresas tecnológicas para que se establezcan. También han promovido la inversión en investigación y desarrollo y han facilitado la transferencia de tecnología extranjera. Además, han invertido en infraestructura de vanguardia como conectividad y transporte, y han fomentado la cultura empresarial e innovadora. Todo esto ha hecho que ciudades que antes dependían de la manufactura básica se transformen en centros de innovación. Ok, dime cómo lo han incentivado, qué han hecho, qué es lo que se ha logrado ahí.
Claro, uno de los puntos clave ha sido la identificación de sectores estratégicos como la tecnología y la inteligencia artificial. Han creado incentivos para atraer talento, como universidades de alto nivel y programas de capacitación. También han fomentado la colaboración entre empresas privadas y el gobierno, creando un ecosistema que impulsa la innovación. Gracias a estas medidas han logrado que ciudades como Shenzhen se conviertan en referentes tecnológicos a nivel mundial. Ok, ok. Y hablando de la parte universitaria, ¿cómo es que han vinculado a la sociedad con las universidades para que quedarse con los mejores talentos? ¿Cómo han logrado eso? Una de las estrategias ha sido que las universidades trabajen muy de cerca con la industria. Por ejemplo, han establecido programas de investigación conjunta, pasantías y colaboraciones en proyectos reales. Además, el gobierno y las empresas invierten en becas y en la creación de incubadoras de talento. Todo esto hace que los estudiantes estén muy alineados con las necesidades del mercado y eso ayuda a retener talento. Ok, dime como ejemplos como de qué. Claro, por ejemplo, en China se han creado parques tecnológicos en ciudades como Shenzhen, donde las universidades colaboran con empresas para desarrollar tecnologías de punta. También tienen programas de intercambio donde los estudiantes trabajan directamente en proyectos de la industria, como en el caso de la inteligencia artificial o la fabricación de semiconductores. Eso ha hecho que los estudiantes se queden en esas áreas y sigan contribuyendo al desarrollo local. Ok, ok, entiendo. De acuerdo, pues no sé si tengas otro comentario que tú que agregar, algo que quisieras mencionar. Eh, yo ya no tengo más preguntas y algo que quieres agregar tú. Pues la verdad es que ha sido una charla súper interesante. Me encanta platicar de estos temas porque siempre hay mucho que analizar. Así que si en algún momento te surge otra pregunta o quieres profundizar en algo, con gusto aquí estoy. Gracias por la charla. Goodbye.